Hola a todos, gracias por su interés. Y bueno, este será un curso corto, por así decirlo, sobre habilidades estadísticas indispensables para profesionales de la salud, no necesariamente médicos, pero sí sobre todo médicos. Y esta es una pequeña plática introductoria de por qué este curso, de quién soy yo, de cuáles son las ideas principales, por qué, de dónde salió la motivación para este proyecto. Y pues sin más rodeos, bueno, me presento, mi nombre es Adrián Sotomota, yo estudié medicina en la UNAM, me especialicé en medicina interna en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y cuando terminé la especialidad me fui a la Universidad de Oxford a hacer un doctorado en Fisiología y Genética. Actualmente soy investigador en la Unidad de Investigación de Enfermedades Metabólicas del Instituto Nacional de Nutrición y lo mío, mi principal área de interés académico es el metabolismo humano. Sin embargo, eh, estos temas relacionados con interpretación y aplicación de evidencia científica me han interesado mucho, sobre todo en el último año. Ahorita les voy a platicar por qué. Eh, para empezar, bueno, a ver, de lleno a esa pregunta, el 2020 además de la pandemia, nos trajo infodemia, nos trajo la diseminación incontrolada, descontrolada de noticias falsas. Y la verdad es que fue sorprendente ver qué tipo de noticias la gente es capaz de creer y de repartir, ¿no? Este, que si el virus salió de un laboratorio, que si ya había tratamientos pero estaban escondidos, hasta que si los médicos pagamos nuestras cuentas con líquido de la rodilla derecha y la vacuna trae antena 5G. ¿Por qué lo digo? O sea, porque, a ver, esta infodemia, esta diseminación de mentiras y de noticias falsas, causa problemas sociales importantes, pero es de hecho más difícil de resolver que otro tipo de infodemia, que es en el que yo me quiero concentrar, que es la mala aplicación y la diseminación de noticias falsas entre profesionales de la salud. Hubo muchas malas ideas que se repartieron en redes sociales, pero hay algunas malas ideas que llevaron cédula profesional. Hemos visto muchísimas recetas por tratamientos que hoy por hoy sabemos que no funcionan y que médicos, seguramente muy bien intencionados, pero con una mala interpretación o en parte por una mala interpretación de la evidencia que había disponible, pues generaron que se recomendaran muchísimas cosas que no solo nos sirven, sino pueden traer varios problemas. Así es como llegamos a ejemplos como este. O sea, insisto, las ganas de ayudar probablemente existen y algunos consejos serán buenos, ¿no? Como no fumar o aislarse, pero pues hay otras 20 recomendaciones que pueden causar más daño que bien. Y pues este es un problema particular porque, insisto, lleva cédula profesional, lleva el número de licencia médica y justo cuando una persona está buscando un médico, buscando mejorar su salud a través de una opinión o recomendación bien basada en ciencia, no la está encontrando. Entonces, esto es un tipo de mal uso de la información particular y yo diría que hasta más grave. Eh, la población puede creer lo que quiera, pero quien vive de dar consejos médicos basados en evidencia, pues no tiene derecho a creer lo que quiera y a recetar lo que quiera. Eh, este problema no es nuevo. Desde hace décadas sabemos que los médicos batallamos si no le entendemos a los datos de investigación sobre tamizaje de cáncer, por ejemplo, o estadística y números en general, probabilidades, se nos dificulta mucho entender, eh, números en general. Hay un libro que, de hecho, me recomendaron preparando este curso por George Allen Paulos que se llama innumeracia, que es como un tipo de inhabilidad particular para lidiar con números. Esto es un fenómeno humano, no es un fenómeno restringido a los médicos o los profesionales de la salud. En general, el azar, la probabilidad, nos engañan. Nuestro cerebro está hecho para identificar patrones
y es tan bueno haciéndolo que a veces encontramos patrones en donde no los hay. Y, a ver, insisto, esto no quiere decir que los médicos sean flojos, sean tontos, sean malintencionados. Es simplemente la manifestación de este tipo de problemas en la profesión médica. Esto genera problemas en todos lados. Uno de ellos, por supuesto, es entre nuestros gobernantes. O sea, este mal uso de medicamentos, perdón, este mal uso de información numérica ha sido motivo de escándalo y burlas entre tomadores de decisiones. Que bueno, a ver, a lo mejor en estos dos casos, en el 5 es mayor que 1 y 7 más 4 es 10, pues esto no se tradujo en una política pública que afectara la vida de miles de personas. Pero sí tenemos evidencia de que eso ha ocurrido. Por ejemplo, en concreto, en el Reino Unido, una mala interpretación de cuál es la mejor forma de medir el impacto de las medidas preventivas pues fue promovida y produjo el mal uso de recursos públicos, de una cantidad nada trivial de dinero. O sea, en este caso, lo que está diciendo la entonces primer ministro de Inglaterra, bueno, de todo el Reino Unido, es que la llave para mejorar tus probabilidades de sobrevivir es el diagnóstico temprano. Eso, ok, hasta ahora va bien. La tasa de sobrevida a los 5 años para cáncer de intestino es de el 90% si se detecta temprano, pero menos del 10% si se diagnostica tarde. ¿Ok? Hasta ahora todo bien. Vamos a incrementar las intervenciones para detectar temprano el cáncer de intestino de un lapso entre hoy y el 2028. Y esto quiere decir que para el 2028 esperamos obtener o conseguir que 55,000 personas sigan vivas en comparación con hoy. Y a ver, esto pues tiene números y tiene datos y puede escucharse muy científico y basado en evidencia, pero tiene un problema fundamental, que es confundir los factores que intervienen en una tasa de sobrevida. Por ejemplo, yo puedo incrementar esa tasa de sobrevida si detecto pacientes más jóvenes, o si tengo tratamientos más eficaces, o, como en este caso se está proponiendo, detectar etapas avanzadas tempranas. ¿Qué quiero decir? Si yo estoy detectando antes, puede ser que en realidad no esté mejorando en nada. Puede ser que no estoy salvando más gente. Simplemente les dije antes que tienen cáncer. Entonces, detectar temprano, a ver, es deseable, pero eso no necesariamente se va a traducir en más vidas salvadas. Porque vamos a suponer que a mí me da cáncer a los 40 años, es un cáncer que tiene una evolución de 5 años y yo voy a fallecer a los 45 años. Si en lugar de que me encontraran cáncer a los 40, me lo encuentran a los 38, pues entonces se incrementó esa tasa de sobrevida, pero pues realmente yo me acabé muriendo a la misma edad. Entonces, ese tipo de problemas y de confusión respecto a información estadística puede causar que se utilice mal el dinero. Es exactamente este caso, pues no es con cáncer de intestino, sino con cáncer de próstata. Es exactamente el mismo ejemplo. O sea, la tasa de sobrevida a 5 años para un cáncer de próstata local o regional es casi el 100%. Sin embargo, si este ya se esparció, es del 30%. Esto puede querer decir que o sea, si la progresión del local a diseminado es lenta, simple y sencillamente estoy incrementando esa tasa porque le avisé a la gente antes de que tiene cáncer. En realidad no he salvado a nadie. Y este tipo de temas, este tipo de confusiones me empezaron a interesar durante mi doctorado en Oxford porque conocí el trabajo y también conocí al profesor Gerd Gigerenzer, que es quien probablemente ha hecho más investigación al respecto, a pesar de que no es uno de sus intereses académicos principales. Él y su grupo hicieron el estudio más importante hasta ahora, y ahorita les digo por qué creo que es el más importante, sobre los problemas de interpretación estadística que existen en los profesionales de la salud. La Charité es argumentablemente el hospital más importante de Alemania, es un hospital universitario en Berlín, y lo que hicieron estos investigadores fue aplicar un examen de 10 preguntas sobre conceptos básicos de estadística
a los estudiantes de último año, a los que estaban a punto de graduarse, y a sus profesores. Y encontraron que a todos les iba fatal. El promedio antes del examen era reprobatorio, era de 4. Pero lo más importante, y por eso este es el estudio más importante, encontraron que esto es fácilmente corregible. Si les dieron un curso de estadística de unas pocas horas y la media, bueno, el promedio de los resultados pasó de 4 a 9 y realmente pues, no tuvieron que batallar demasiado, fue un curso corto que más que enfocarse en fórmulas y más que enfocarse en el approach usual de las clases de estadística, se enfocó en las causas de confusión o en que enseñarle a los profesionales de la salud a detectar cuando podrían estar cometiendo un error de interpretación. Y pues a ver, el problema es grande, es viejo, pero tenemos evidencia de que no es tan difícil de resolver. No existen, en mi conocimiento, herramientas con este enfoque en español. Y pues bueno, vi que este era un lugar en donde yo podría ayudar. Y fue como empezó este proyecto. Los objetivos de este curso, dicho de otro modo, y permítanme hacer una analogía, es enseñarles a consumir evidencia científica para medicina. Y a ver, lo que quiero decir aquí es que todos los seres humanos, por ejemplo, comemos. Todos los seres humanos necesitamos consumir alimentos. Y puede ser que hagamos mejores o peores elecciones respecto a lo que consumimos. A pesar de que todos necesitamos comer, no todos sabemos cocinar, ¿no? Hay expertos que se prepararon durante muchos años para ser muy buenos cocinando y para inventar nuevas formas de comer, nuevos platillos, mezclar cosas que no se habían mezclado antes. De forma similar, es distinto en medicina. ¿Por qué? Porque todos los médicos, sin importar nuestra especialidad, sin importar nuestros años de estudio, consumimos evidencia científica. Constantemente se están publicando cosas que cambian nuestra práctica y todos consumimos esos artículos. Sin embargo, no todos saben producir evidencia científica. Es la diferencia entre simplemente comer y ser chef. Bueno, pues una cosa es leer papers y otra cosa es saber hacer proyectos de investigación. Y mi objetivo es única y exclusivamente enseñarles a consumir, no enseñarles a producir. Es un poco la diferencia que les quiero mostrar con esta analogía. Yo no busco enseñarles a ser chefs. Para eso hay maestrías y doctorados en ciencias médicas, en donde sí les van a enseñar a diseñar, ejecutar, analizar estudios de investigación que expandan el conocimiento médico disponible. Aquí no. Aquí es simplemente a que sepan, diríamos, a que no se los hagan mensos en el mercado, a que no les vendan cilantro por perejil, a que no les den gato por liebre, a que sepan cómo identificar calidad, a que sepan aplicar esa calidad en sus decisiones médicas. Y esto es algo que, bueno, por volver a la analogía de la comida, todos deberíamos saber hacer. No todos tenemos por qué ser chefs, pero todos tenemos que saber identificar qué alimentos nos hacen bien, qué alimentos van bien con otros alimentos y qué alimentos podemos utilizar para el tipo de comida que queremos preparar, aunque no seamos chefs. Bueno, pues aquí es lo mismo. Yo busco que los médicos, que mis colegas médicos mejoren sus habilidades para identificar buena evidencia y para aplicar esa evidencia en sus pacientes. No me voy a centrar en que, es decir, no me importa que no se sepan la fórmula del valor predictivo negativo. Lo que me importa es que sepan identificar cuando estén atendiendo pacientes que necesitan el valor predictivo positivo o negativo y no otra cosa, que sepan para qué sirve, aunque no necesariamente sepan hacer un estudio que me vaya a dar al final un valor predictivo negativo. Aquí vale la pena mencionar que ese es el enfoque usual de la mayor parte de los cursos de estadística. Se enfocan en enseñarles la diferencia de análisis para distintos tipos de estudio o en enseñarles a calcular este tipo de valores, y no hay tanto énfasis a veces
en cómo utilizarlos o en cómo interpretarlos en la práctica clínica. Esto genera además problemas éticos interesantes, porque, bueno, pues si nos vamos momentáneamente al campo de la ética, pues la regla ética por excelencia, la regla de oro, es trata a los demás como te gustaría ser tratado. Y hay evidencia de que los médicos no hacemos eso. No tratamos a nuestros pacientes como escogeríamos ser tratados. Los médicos, por ejemplo, los oncólogos que padecen cáncer, reciben un tratamiento muy distinto que el que típicamente prescriben. Y además, todos los profesionales de la salud, el personal de enfermería también, tiene tasas de aceptación, por ejemplo, de quimioterapia distintas a las de la población general. No solo eso, los oncólogos que ya padecieron cáncer modifican su forma de practicar oncología. Y si hacemos una encuesta y le preguntamos a los médicos si aceptarían muchas de las herramientas de las intervenciones médicas para prolongar la vida que se prescriben todos los días, la mayor parte de ellos rechazaría la mayor parte de esas intervenciones. Es decir, o sea, solo quiero enfatizar, los médicos típicamente no tratan a las personas como ellos escogen ser tratados cuando son pacientes, no porque sean ignorantes, no porque sean malintencionados, no porque sean flojos, sino porque es muy distinto interpretar la evidencia científica simplemente leyendo un paper que practicando medicina. Y eso es lo que genera esta discrepancia. No me voy a meter demasiado aquí, pero esta incapacidad de utilizar o de trasladar correctamente la evidencia científica a la práctica médica genera problemas éticos. Exponemos a los pacientes a riesgos que no necesitaban o los privamos de beneficios que a lo mejor sí podrían recibir y genera una discrepancia y un problema ético porque una persona nos buscó para que lo ayudemos a mejorar su salud y nuestra incapacidad de trasladar evidencia científica y numérica a recomendaciones médicas lo está impidiendo. Este curso se dio a lo largo de casi 3 meses en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Hicimos comparaciones de antes y después con resultados muy similares a lo que se observó en el estudio de Alemania. Estamos trabajando en escribir y eventualmente publicar esa experiencia y nada más. Ese es el curso de 10 sesiones que, pues bueno, ojalá escojan seguir y encuentren útil. Porque al final de cuentas, el centro de todo es el paciente. Una diferencia que a mí me gusta mucho recalcar es que la medicina no es una ciencia. Hay una diferencia entre medicina y entre ciencias médicas. La medicina, la práctica médica, no es una ciencia porque no busca expandir nuestro conocimiento, no busca encontrar respuestas, busca que al paciente le vaya mejor. La ciencia médica sí busca encontrar respuestas. Y, insisto, para ser científico médico hay otros cursos. Este está totalmente enfocado en el paciente, en cómo tomar mejores decisiones en frente del paciente. Y pues bueno, el temario es la sesión 0 es la que están viendo ahorita. Vamos a hablar de cómo evaluar la calidad de la evidencia, de cómo interpretar pruebas diagnósticas y de los problemas que surgen típicamente a la hora de interpretar pruebas diagnósticas, de los problemas de los estudios grandes o los estudios famosos. Hay veces que pueden generar más problemas que soluciones. De cómo estimar correctamente o de cómo escoger correctamente el tamaño del efecto, del tamaño muestral, de distribuciones estadísticas y pruebas de hipótesis, de correlación y causalidad, de modelos predictivos. En medicina hoy por hoy utilizamos muchísimos modelos predictivos, de probabilidad, ahí no está mencionado, pero también sobre todo de probabilidad bayesiana, y de gráficas y de representación de resultados. Todos los ejemplos serán prácticos, estudios que se han publicado, utilizado, interpretado bien, interpretado mal. Hay una buena cantidad de chismes y chistes, entonces la mayor parte de esos estudios fueron escogidos de un libro muy recomendable que se llama 50 estudios que todo médico debería conocer. Entonces, bueno, de esto va este curso.
y ojalá que lo encuentren interesante, pero sobre todo útil. Eh, de estas formas pueden contactarme en cualquiera de estas dos cuentas de Twitter o en este correo electrónico. Y pues bueno, bienvenidos.